Muy buenos días, mis queridos aprendices. Ya la grabación se inició. Les recuerdo que este programa de atención integral en salud a las víctimas de violencias sexuales finaliza para la recepción de evidencias el día de mañana 28 de julio a las 23 horas 59 minutos. Tengo muy claro la dificultad que han tenido ustedes en el cargue de las actividades debido precisamente a los inconvenientes de la plataforma Sayuna. Sin embargo, pues no es posible que yo les reciba actividades por otros medios diferentes a las plataformas. Es un trabajo dispendioso el estar tan pendiente de la plataforma, pero deben estar pendiente en qué momento la plataforma está funcionando para que hagan el respectivo cargue. Me dicen que es muy poco la cantidad, el tamaño, digamos, que permite cargar. Sin embargo, yo ya hice una solicitud para ampliar la parte del análisis del caso. Aún no ha sido efectiva esta solicitud y por lo tanto ampliar el video pues va a ser más difícil porque ya mañana es el cierre y ellos no alcanzan a realizar pues esta actividad, ¿cierto? Sin embargo, hay varios de los compañeros que ya tienen cargado su video y que ya han respondido el análisis del caso. Entonces, lo que yo les solicito es que hagan unas respuestas muy claras, muy concretas, muy concisas y que tengan en cuenta exclusivamente lo que se les está pidiendo en la guía de aprendizaje, que vamos a repasarlo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir pantalla. Les agradezco por favor que me indiquen si ven mi pantalla por un lado y por otro lado, si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, señora, sí se ve y se Sí. me escucha. Y están viendo también mi pantalla. Sí, señora, sí se ve. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a revisar la guía. No podemos, pues, vamos a ver si nos permite en este momento el ingreso a la plataforma porque está inestable. O sea, hay veces que permite, hay veces que no. Vamos a entrar por incógnito, que a veces es mucho más fácil. Es muy lenta, está muy lenta. No sé qué le pasó después del mantenimiento porque ya estaba funcionando perfectamente, pero hemos tenido mucha dificultad en este mes, indudablemente. Esperar un momentico, Yo voy si a no, intentar pues ingresar y no estoy de ingresar, doctora. sí, está muy difícil. O sea, yo intenté esta mañana desde las 4 de la mañana, anoche a las 11 de la noche, como hace como una media hora ingresé y pude un segundo. Y al segundo ya nuevamente volvió otra vez a... Vamos a ver si nos permite y si no, pues cerramos y revisamos la guía. Les toca es estar revisando cada segundo a ver si la plataforma los deja tener todo listo en su PC, cosa de que en el momento en el que ella funcione, pues inmediatamente carguen y hacer las actividades de unos tamaños. No, mira, sale que los datos de acceso son incorrectos, pero no, esos son mis datos correctos. Bueno, entonces vamos a revisar la guía para que ustedes recuerden qué tienen que hacer, que yo la tengo aquí, ¿cierto? Entonces esa la podemos revisar. Si necesitan que les dé ingreso, me avisan, por favor. Me dicen que han guardado con cosas en blanco, pero
¿Pero qué? Pero sí hay personas que ya ¿qué? Han cargado. Han cargado tanto el video como han cargado tanto el video como como el análisis del caso. Lo que pasa es que tiene que ser muy, muy concreto. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar la guía de aprendizaje. ¿Qué nos toca hacer entonces en esta semana? Entonces, o en estos 2 días ya. Ustedes yo sé que ya lo tienen todo listo y que solo están pendientes que solo están pendientes de que lo puedan cargar. Entonces, el video. Entonces dice, video sobre el mapa del proceso para la atención individual a la víctima. Esta evidencia consiste en la elaboración de un video en el que el aprendiz explique de manera secuencial el mapa de proceso de la atención integral a una víctima de violencia sexual, desde el primer contacto con el servicio de salud hasta el seguimiento y cierre del caso, integrando la articulación intersectorial. Para la realización del video, el aprendiz deberá desarrollar y argumentar una de las etapas que componen el mapa de proceso, asegurando que el contenido presentado incluya. Entonces, no van a ser sino, pues para que sea más rápido, digamos, no van a ser sino una de las etapas del proceso, ¿sí? Entonces, dice, el aprendiz deberá desarrollar cada una de las etapas que componen el mapa de proceso, perdón. Entonces, ¿qué debe incluir? La atención clínica inicial, la intervención en salud mental, el registro y notificación obligatoria, la activación de las rutas intersectoriales, las medidas de protección, el seguimiento y cierre del caso. Entonces, tenemos recomendaciones, revisar los contenidos relacionados con atención intersectorial y restablecimiento de derechos, organizar la secuencia del proceso de forma lógica y clara, utilizar herramientas digitales gratuitas para la grabación y edición del video. Ahí les da algunas posibilidades. Presentar el video en formato MP4, AVI u otro, en orientación horizontal con duración entre 3 y 5 minutos y con nitidez de imagen y claridad de audio. ¿Qué vamos a calificar en el video? Lo que se encuentra en la lista de verificación. ¿Listo? Que se encuentra en la plataforma. Bueno, aquí tenemos entonces, vamos a presentar la parte teórica que teníamos para el día de hoy. Vamos a abrir las diapositivas. Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí que no grabaron? Un minuto, por favor, porque eso sí lo hice y lo tengo grabado. Esto es otra cosa. Perdón un momentico, porque aquí las tenía abiertas. No, no quedó aquí grabado. Vamos a ver si fue que me equivoqué y las grabé aquí. Vamos a buscarlas. Acá está. No sé, me equivoqué y las grabé en otro sitio. Ya las voy a grabar correctamente. Entonces, nuestro tema de hoy son los procesos intersectoriales y el cierre. No quiere abrir. No sé.
sé qué pasó aquí. No sé por qué no quiere abrir. Vamos a ver. Mm, ya, listo, perfecto. Bueno, pues, entonces, continuidad y seguimiento de la atención integral. A ver, recuerden ustedes el proceso de atención integral. Recuerde que debe darse de una forma empática, que debe darse de una forma que dé confianza, que debe darse de una forma segura, ¿cierto? En un lugar seguro. Voy a mostrarles, por favor, el protocolo de atención, que me parece muy importante, y ya revisamos aquí, aunque no lo tengo en diapositivas, pues creo que es importante que ustedes lo vuelvan a recordar. Recuerden entonces, perdón un momentico aquí, es que no sé qué pasa definitivamente. Bueno, entonces tenemos el protocolo de modelo de atención integral para víctimas de violencia sexual. Entonces, aquí tiene el protocolo de atención, lo que busca es adoptar que este documento sea aplicado en forma integral por todos los trabajadores de salud. Debe adoptar el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual como un marco de referencia. ¿Listo? Entonces tenemos, bien, tenemos que son 15 pasos. ¿Listo? Entonces, vamos a repasarlos aquí rápidamente. Tenemos el paso 1, es la preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud dirigidos a víctimas de violencia sexual. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos esperar el momento que haya una víctima de violencia sexual para capacitar al personal. Todo el personal de salud, y no solo el personal de salud, sino como nos lo está diciendo esta normatividad, toda la comunidad debe estar completamente capacitada para saber cómo se accede a un servicio de salud en caso de una víctima de violencia sexual. En primer lugar, tiene que saber que la violencia sexual es considerada una urgencia y que por lo tanto todas, pero todas las instituciones de salud están en la obligación de brindar a la víctima y su familia la atención sin ninguna barrera administrativa, sin ninguna barrera económica, sin ninguna barrera de seguridad social. Ese es el paso 1, ¿cierto? El paso 2 es la verificación y mantenimiento de las condiciones necesarias para brindar una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud. Entonces, tenemos que tener un talento humano completamente capacitado, un talento humano ético, empático. No hay que forzar que la víctima cuente lo sucedido. Hay que escuchar. El talento humano tiene que tener una actitud de escucha, tiene que presentarse en primer lugar a la víctima, es lo primero que tiene que hacer, informar su nombre e informar que está plenamente capacitado para su atención, informarle que lo que busca es precisamente solucionarle sus necesidades en salud. Entonces hay que escuchar a la víctima y hay que estar atento a satisfacer todas las necesidades que tenga la víctima, ¿de acuerdo?
Recepción inmediata de la víctima en el servicio de urgencias. Hay que recibirla y desde luego hay que hacer, en primer lugar, una valoración clínica completa. Entonces, ¿en qué consiste esa valoración clínica completa? Hay que hacer una historia clínica o una anamnesis de la víctima de violencia sexual. Hay que hacer un buen examen clínico, un buen examen general de la víctima, el examen clínico genital y anal de la víctima de violencia sexual, ¿cierto? De acuerdo a pues lo que haya sucedido y el diagnóstico clínico. Después siempre debe tenerse en cuenta, de acuerdo al tipo de violencia ejecutado, que se deben tomar las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la víctima. Entonces, recuerden que estas pruebas diagnósticas se deben realizar antes de las 72 horas, porque, por ejemplo, para VIH, el virus de VIH posterior a estas 72 horas va a cambiar y posiblemente no va a permitir un buen diagnóstico. En caso de enfermedades de transmisión sexual, recuerde que el tratamiento debe realizarse en forma inmediata, ¿cierto? Eh, También se debe mirar qué pruebas son las diagnósticas en víctimas que consultan entre 4 y 5 días después de la agresión sexual. Solicitud de pruebas que consultan después de 5 días y otras pruebas diagnósticas que pueden ser solicitadas durante la atención. Después el paso 6 viene entonces ya la parte profiláctica de las enfermedades de transmisión sexual durante la consulta inicial. Recuerden que esta profilaxis debe hacerse así no haya exámenes de laboratorio, mientras que para la profilaxis de VIH sí se tiene que hacer la prueba rápida. También hay que asegurar la anticoncepción, el paso 8, la anticoncepción de emergencia, que recuerde que en las primeras 72 horas es una anticoncepción oral y que posteriormente la anticoncepción que se recomienda es con el uso de un dispositivo intrauterino. Se debe asegurar una intervención terapéutica inicial desde el punto de vista de salud mental. Entonces, toda persona que tenga contacto con la víctima de víctima de violencia sexual debe estar plenamente capacitada para prestar la atención de salud mental. Recuerde que no puede ser una actitud punitiva, que no puede ser juzgar a la paciente, ¿cierto? Que no puede ser, porque esto va a crear revictimización, o sea, culpabilización de la paciente. Esto me ocurrió porque estaba vestida así, porque salía a hartas horas de la noche, pero resulta que el único responsable de una violencia sexual es el agresor. Entonces, hay acciones no especializadas en salud mental, o sea, no se necesita ser psiquiatra o psicólogo para poder brindar esta atención. Todas las personas que tienen el primer contacto con la víctima deben estar capacitadas para hacerlo. También existen ya las acciones especializadas de salud mental, donde si en el centro o en el hospital donde se encuentra la paciente no se encuentra este recurso especializado, debe remitirse para que reciba esta atención. Con el paso 10 se dice planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima. Ahorita vamos a profundizar un poco sobre eso. O sea, la atención de la víctima no concluye en la atención de urgencias. Siempre tiene que haber un seguimiento y un control de la víctima. Derive hacia, de paso 11, deriva hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de violencia sexual. O sea, si se requiere de un psiquiatra, pues hay que derivarlo para allá. Si se requiere de un ortopedista, si se requiere de un oftalmólogo, o sea, del especialista que se requiera para este paso. Paso 12, derive hacia los sectores involucrados en la atención inicial del caso. Recuerden que tenemos que activar la ruta intersectorial y que tenemos otra serie de instituciones que le va a brindar a la víctima protección y seguridad y justicia y que debe ser la víctima y su familia conocedoras de estas instituciones, ya que la atención no solamente es de parte de salud. En la parte de salud tiene que haber atención tanto física como mental, pero tiene que haber un acompañamiento y un seguimiento para poder hacer que no haya revictimización.
paso 12 derive hacia otros sectores involucrados, como son, por ejemplo, la parte de seguridad y la parte de protección. Sobre el rol diferencial de las psicólogas, psicólogos pertenecientes a diversos sectores implicados. Paso 13. Efectúe los procedimientos de vigilancia en salud pública. Recuerden que esta se considera un caso de salud pública porque está afectando a la comunidad y por lo tanto es de notificación obligatoria. Debe ser informado al Civigila. Entonces, como documentación, se tiene que hacer el diligenciamiento completo de historia clínica única para víctimas de violencia sexual, que se encuentra en este protocolo. Se tiene que hacer el registro de los RIFs. ¿Qué son los RIFs? Para las personas que no conocen, son los registros individuales de todas las atenciones médicas o atenciones de salud que se lleven a cabo, de la prestación de servicios de salud. Entonces, hay que diligenciar esos RIFs con los diagnósticos o códigos específicos de violencia sexual en el campo correspondiente al diagnóstico principal. Reporte del caso en las fichas de vigilancia epidemiológica, o sea, recuerden que nosotros tenemos el Civigila, que es el sistema de vigilancia epidemiológica, y allí esto tiene que quedar registrado. En el paso 14, pues nos indica que debe realizar los seguimientos rutinarios, que vamos a ver ahora con mayor precisión, y se debe realizar un cierre del caso adecuado. ¿Listo? Entonces tenemos continuidad y seguimiento de la atención integral. ¿Cuál es el objetivo? Comprender la importancia de garantizar la continuidad del proceso de atención de las víctimas de violencia sexual mediante un seguimiento tanto clínico como psicológico e intersectorial que asegure el restablecimiento de los derechos de la víctima. Entonces, no se trata solamente de brindar la atención de urgencia. Recuerde, hay que hacer una articulación intersectorial y hay que hacer un seguimiento de cada caso. ¿Qué significa continuidad de la atención? Garantiza que la atención no sea interrumpida, evita la fragmentación de los servicios, favorece la recuperación tanto física como emocional, coordina las acciones entre salud, protección y justicia, previene nuevas situaciones de vulneración. Y la continuidad permite que cada intervención haga parte de un proceso organizado de protección integral. ¿Cómo se planea este seguimiento? Entonces, primero hay que definir cuándo se van a realizar los controles clínicos, cuándo se van a programar las pruebas tanto para VIH como para enfermedades de transmisión sexual. En cuanto al embarazo, hay que verificar la adherencia al tratamiento, coordinar atención en salud mental e identificar signos de alarma oportunamente. ¿Qué puede ocurrir si una víctima no recibe seguimiento después de la atención inicial? Pues puede ocurrir que haya revictimización o que haya culpabilización. Referencia y contrarreferencia. Recuerden, si los especialistas que se requieren no están en esa institución, entonces se debe iniciar un proceso de referencia y contrarreferencia. Entonces, se realiza cuando el caso requiere mayor capacidad resolutiva. Ejemplo, cuando se requiere una atención de salud mental especializada, cuando hay complicaciones clínicas, cuando se necesitan procedimientos especializados, cuando hay casos de alto riesgo en niños, niñas y adolescentes. ¿En qué consiste el proceso de contrarreferencia? Consiste en que al sitio de donde, o sea, generalmente se envía para un concepto y se regresa al sitio de origen, a la institución de origen, y ya una vez valorado allá por la especialidad,
Esta especialidad tiene que hacer una contrarreferencia, o sea que debe anotar en la historia clínica cuál es su concepto y qué sugerencias da para su manejo. Entonces, la referencia, primero, pues la atención, ya sea en un centro de salud, en un hospital de primer nivel, luego pasa a un hospital especializado, regreso con información clínica y se sigue haciendo el seguimiento continuo. ¿Cómo se hace el cierre del proceso asistencial? Recuerdan que vimos que ese era el último paso allá. El cierre implica finalizar las acciones programadas, consolidar resultados diagnósticos, confirmar la estabilidad clínica, verificar estabilidad emocional, brindar recomendaciones finales y articular otras instituciones cuando sea necesario. Cerrar un caso no es abandonar a la víctima, solamente cuando se han cumplido todos estos detalles se puede cerrar el caso. Registro y vigilancia epidemiológica. ¿Por qué se hace? ¿Qué es lo que permite? Dar continuidad al tratamiento, activar las rutas de atención, generar información para salud pública, cumplir obligaciones legales, evitar la revictimización. ¿Cuáles son los principios? Una información veraz, oportuna, completa, confidencial y objetiva. ¿Cuáles son los componentes del registro institucional? Registro clínico, identificación, motivo de consulta, hallazgo clínico, diagnósticos, procedimientos, consentimientos. Importancia de los registros RIPS. ¿Qué es el registro RIPS? Es el registro individual de prestación de servicios de salud. O sea, cuando el paciente, todo paciente ingresa a una consulta, el profesional de salud debe registrarlo en ese registro que es lo ordenado por el ministerio. El RIPS permite registrar correctamente los servicios, codificar adecuadamente los diagnósticos, garantizar la trazabilidad, facilitar la facturación y apoyar la planeación institucional. Se debe registrar correctamente. Esto también va a proteger los derechos de la víctima. ¿Con quién hay que empezar las articulaciones? Entonces, las articulaciones, por ejemplo, hay que tenerlas con toda la parte forense, o sea, la parte de medicina forense, o sea, cómo vamos a aprender y cómo vamos a hacer esas tomas de muestras que se requieren y ese examen clínico. Entonces, ¿qué busca esta articulación forense? Coordinar el trabajo entre lo que es el sector salud, medicina legal y justicia. ¿Cuáles son los objetivos de la articulación forense? Entonces, documentar hallazgos clínicos, preservar evidencias cuando corresponda, facilitar la investigación, priorizar siempre la atención médica. ¿Cuál es el principio fundamental? La atención clínica siempre tiene prelación, tiene prioridad sobre cualquier procedimiento judicial. Recuerde que lo principal es la vida humana. Coordinación con medicina legal. Entonces, ¿cómo va a coordinar con medicina legal? Principios de actuación, prioridad de la atención en salud, respeto por la autonomía de la víctima, claridad en los componentes institucionales, evitar la duplicidad de procedimientos, o sea, no hacerle 2, 3 veces el mismo procedimiento. De allí la importancia del consentimiento informado. Recuerdan que habíamos hablado sobre él la vez pasada. Este consentimiento informado le va a dar a la víctima confianza y le va a brindar garantías de que no se le va a hacer sino lo que está allí escrito y que se le debe explicar de la forma más clara posible. La adecuada coordinación entre salud y justicia protege tanto la evidencia como los derechos de las víctimas. Elementos probatorios y cadena de custodia. ¿Qué puede hacer el personal de salud? Entonces, el personal de salud puede
recolectar las muestras biológicas cuando corresponda. O sea, las muestras biológicas no necesariamente las tiene que recolectar un médico legista. Todo personal de salud, todo médico debe estar capacitado para recolectar las muestras biológicas. Preservar prendas de vestir relacionadas con el hecho. ¿Para qué? Porque en esas prendas de vestir podemos buscar y podemos encontrar pruebas forenses. Preservar objetos asociados a la agresión, pasa exactamente lo mismo. Así podemos identificar no solo el tipo de agresión, sino que también podemos identificar al agresor. Situación que es completamente importante para que estos agresores reciban su castigo y para que no se vuelvan a presentar situaciones como esta. Esa es una forma de garantizar y de colaborar de que no se van a volver a presentar situaciones de agresión, de violencia sexual. Registrar cuidadosamente los hallazgos físicos. Recuerden que prima la vida de la víctima sobre cualquier situación. Entregar los elementos a la autoridad competente, o sea, las pruebas forenses que sean necesarias. Elementos probatorios y cadena de custodia. Entonces, primero se debe hacer la atención clínica, la recolección de las evidencias y existen unos protocolos para el manejo de estas pruebas. Se deben cumplir estos protocolos y entregar a la autoridad competente. La recolección de evidencias no debe retrasar la atención médica. O sea, lo primero que se hace es la atención médica. ¿Cuáles son los límites del rol del personal de salud? Entonces, ¿qué no debe hacer el personal de salud? Investigar el delito. Eso no está dentro de su rol. El médico no tiene por qué ponerse a preguntar y por qué ponerse a investigar qué fue lo que pasó, con quién, cómo, dónde, cuándo. Interrogar con fines judiciales. Eso no lo debe hacer el médico. Emitir conceptos periciales tampoco. El médico no es perito en ese momento. Tendría que ser un médico forense especialista. Actuar como policía judicial. Pero sí que debe hacer este personal de salud. Documentar el hallazgo clínico muy bien en la historia clínica, preservar las evidencias, garantizar el consentimiento informado y remitir a medicina legal. Cada institución tiene unos roles específicos dentro de la ruta de atención. ¿Cómo se previene la revictimización? Acciones fundamentales. Evitar interrogatorios repetitivos. Recuerde que nosotros no tenemos por qué estarle solicitando a la víctima cada segundo que cuente y vuelve y cuente lo que quiera o lo que pasó. Esto solamente es una actitud de escucha lo que se debe hacer. O sea, la víctima puede hablar lo que considere. No se deben realizar exámenes innecesarios. Se debe informar previamente cada procedimiento y se debe contar a la finca, se debe contar a la víctima, no se debe obligar a la víctima a que repita y repita lo ocurrido. ¿Listo? Se debe informar previamente cada procedimiento. Se le debe decir qué se le va a hacer. Esta es la importancia del consentimiento informado. Se debe respetar las decisiones de la víctima, o sea, si ella quiere continuar con su embarazo, si no quiere continuar con su embarazo, y se debe coordinar adecuadamente con otras instituciones como la protección y la seguridad. Cada procedimiento innecesario puede aumentar el daño emocional sufrido por la víctima. ¿Qué es la activación de rutas de atención? Es el proceso mediante el cual se articulan los sectores tanto de salud como justicia y protección. Activación de la ruta de atención. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar una protección inmediata, un acceso a la justicia, un restablecimiento de derechos y una atención integral. La activación de las rutas no depende de que exista una denuncia penal. ¿Cuándo deben activarse las rutas? ¿En qué situaciones prioritarias? Entonces, es importante que ustedes recuerden que
todos tienen la obligación de activar las rutas, que hay desde luego una prioridad para activarlas. Entonces, las situaciones prioritarias, ¿cuáles son? La violencia sexual reciente, el riesgo para la vida, el riesgo para la integridad física, los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual reiterada. Entonces, todos requieren activación inmediata. Principios que orientan esta activación. Entonces, esta activación debe garantizar centralidad de la víctima, oportunidad, simultaneidad, enfoque diferencial, confidencial, continuidad. No revictimización. Principios que orientan. Entonces, la víctima debe recibir atención en salud, protección en justicia, familia y comunidad. El rol del sector salud como articulador. Entonces, las funciones principales son identificar las necesidades intersectoriales, informar sobre las rutas disponibles, facilitar el contacto con otras entidades, realizar remisiones documentadas, verificar que la ruta realmente se active. Aquí vemos entonces un hospital, cómo debe informar entonces y articularse con instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Salud. El sector salud coordina, pero no reemplaza las funciones del físico, no reemplaza las funciones de justicia ni protección. ¿Cómo debe ser esta comunicación intersectorial? Entonces, debe ser clara, objetiva, oportuna, respetuosa y documentada. Y debe evitarse duplicar entrevistas, repetir solicitudes, retrasar los procesos, revictimizar. ¿Qué beneficios trae el hacer esto? Entonces, reduce tiempos, protege a la víctima y mejora la coordinación institucional. ¿Cómo es el acceso a la justicia? El derecho fundamental de las víctimas. El sector salud debe brindar orientación, facilitar el acceso, respetar la autonomía, mantener la confidencialidad y no retrasar la atención médica. Entidades involucradas, la Fiscalía, acceso a la justicia. Entonces, ¿cuáles son las entidades encargadas? Entonces tenemos la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial, la Comisaría de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El acceso a la justicia hace parte del restablecimiento de derechos. Tipos de aviso a las autoridades. Entonces está el aviso formal, donde se activa el proceso judicial, se requiere la denuncia ante la autoridad competente y busca la investigación judicial. El aviso no formal, se activan medidas administrativas de protección, no inicia inmediatamente un proceso penal y busca protección inmediata. Perdón, vamos a conectar este aparato. Bueno, la atención en salud nunca puede condicionarse a la víctima a que presente la denuncia. O sea, siempre hay que denunciar, pero siempre hay que primero hacer el aviso. ¿Listo? Procedimientos de la protección. La protección debe adaptarse a cada situación. La respuesta institucional debe considerar edad de la víctima, riesgo identificado, relación con el agresor, contexto familiar y social, pertenencia étnica o cultural y condiciones de vulnerabilidad. Procedimientos de protección. La protección debe adaptarse a cada situación. Las medidas de protección dependen de la edad de la víctima, la relación con el agresor, el riesgo identificado con el agresor, perdón, relación con el agresor, riesgo identificado, contexto familiar y social y existencia de amenaza.
Principio fundamental, procedimiento de protección. El principio fundamental, no todas las víctimas requieren la misma protección. El objetivo es garantizar seguridad, protección inmediata, prevención de nuevas dolencias, restablecimiento de los derechos. Importante, las medidas de protección para niños y niñas adolescentes. Entonces tenemos acciones prioritarias como son la activación inmediata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el restablecimiento de derechos, la evaluación del entorno familiar, las medidas de protección urgentes y el seguimiento continuo. Medidas de protección para niños, niñas y adolescentes. Activación inmediata del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, restablecimiento de derechos y protección formada. Medidas de protección para personas adultas. Medidas según el riesgo, información sobre rutas de protección y respeto por la autonomía. Medidas de protección para personas con discapacidad, ajustes razonables, apoyo para la toma de decisiones, enfoque diferencial. Tipos de programas de protección. ¿Cuáles existen entonces? Algunos programas pueden incluir medidas de protección temporal, una ubicación segura donde la víctima se sienta segura, atención psicosocial permanente para la víctima, apoyo jurídico que sepa que hay quien la defienda, acompañamiento institucional, seguimiento intersectorial. La protección no solo busca evitar nuevos riesgos, sino favorece la recuperación integral. ¿Cuál es el trámite especial de emergencia? ¿Cuándo se aplica? Cuando existe un riesgo inminente, una amenaza grave, una violencia reiterada, un peligro para la vida. Características: respuesta inmediata, coordinación interinstitucional, priorización de medidas de seguridad y seguimiento continuo. El restablecimiento de derechos. Recuerde que para que no exista revictimización ni culpabilización, tiene que haber un restablecimiento de derechos. Significa el conjunto de acciones dirigidas a garantizar protección, atención integral, acceso a la justicia, recuperación física y emocional y la parte de inclusión social, que es muy importante. Autoridades competentes. Permítame a ver si es alguien de ustedes que me está escribiendo. No. Autoridades competentes. Entonces, en el sector salud deben vigilar y deben brindar una atención integral y no solo la atención, recuerden, sino siempre tiene que estar el seguimiento clínico. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. En la Comisaría de Familias se otorgan las medidas de protección. En la 7 se otorgan las de investigación judicial y posteriormente las de fiscalía, investigación judicial y las de medicina legal que obtienen el apoyo técnico forense. Seguimiento intersectorial. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Verificar el cumplimiento de medidas, identificar nuevos riesgos, coordinar acciones, asegurar continuidad. Elementos claves: comunicación efectiva, registro de acciones, trabajo en red y protección continua. ¿Listo? Bueno, entonces eso es todo, la presentación. Les agradezco si fuera, digamos, de todas las dificultades que tienen con la plataforma, tienen alguna pregunta o si todo lo que tienen que hacer y lo que han leído es completamente claro. ¿Es Para una claro? pregunta, nosotros Sí.
Solo vamos ¿Cómo? a escoger una etapa. No, o sea, bueno, si quieren les permito una etapa, nada más, para que sea corta y concisa, no hay ningún problema. Si hacen una etapa, se las voy a valer por todas las dificultades que han tenido, ¿listo? O sea, la guía dice que debería de hacer todas las etapas, pero no, hagan una etapa nada más para que sea más rápido, más corto y funcione. ¿Listo? Se las voy a valer. ¿Listo? Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra solicitud que quieran hacerme que esté en mis manos y con mucho gusto les colaboro? Créame que yo sé el esfuerzo tan grande que ustedes están haciendo al poder cumplir con este curso en estas condiciones de la plataforma. Entonces, con muchísimo gusto voy a colaborarles en todo lo que pueda y todo lo que esté en mis manos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra solicitud o alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces no siendo más, les agradezco mucho. ¿Cómo es el proceso de cierre? O sea, la plataforma está abierta para los aprendices hasta el día 28 de julio. Para mí está abierta hasta el 30 de julio. Yo el día de mañana debo ponerles un anuncio en la plataforma. Espero que la plataforma me permita hacerlo porque fíjense que no he podido volver a colocar ningún anuncio. Ese anuncio tiene una información importante para ustedes acerca de cómo los invitamos, pues desde luego que vamos a mejorar esto de la plataforma, cómo los invitamos a continuar realizando cursos cortos del SENA, donde es una educación completamente gratuita y donde ustedes se hacen merecedores de una certificación que está muy bien posicionada en el país para que ustedes puedan ampliar su parte laboral. ¿Listo? Entonces, el 30 de julio yo debo emitir el listado de personas que pasaron el curso mediante un anuncio o mediante un correo o mediante el WhatsApp. ¿Listo? Y ya posteriormente, quienes pasaron tienen 20 días hábiles después del 30 de julio para realizar la queja, digamos, o la queja no, sino tienen 20 días para descargar su certificado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta al respecto del cierre? Recuerden, son 20 días hábiles después de finalizado el curso. O sea que por allá el 20 o 21 de agosto pueden estar revisando. Antes no van a encontrar el certificado. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, no siendo más, entonces damos por finalizado. Muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias eh, por el trabajo que han realizado, ¿cierto? Esto queda grabado. Yo les envío en el transcurso de esta tarde o mañana por la mañana el enlace donde pueden escuchar la grabación para las personas que no la tienen. ¿Listo? Que no asistieron. Bueno, muchísimas gracias.